Y ya está con nosotros la concejal del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco. Muy buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches. Bueno, encantada de tenerte en plató porque sí que hicimos otra entrevista, pero fue telemática y ya poco a poco volviendo a la normalidad, retomando la normalidad en todos los sentidos, ¿no? Pues sí, evidentemente. Bueno, gracias a vosotros, lógicamente, por darnos voz y, bueno, esperamos que esta sea la normalidad que podamos a partir de ahora en este momento. Sí que es cierto que las nuevas tecnologías, bueno, pues nos han facilitado mucho, ¿no? El trabajo a vosotros y a nosotros también durante todos estos meses, pero que duda cabe que el estar aquí hoy, ¿no?, y compartir con vosotros este momento, pues tiene unos matices distintos que lo hacen especial y es más fácil transmitir posiblemente no solamente a ti en este caso, sino también a los telespectadores, pues todo lo que en nuestro caso el Grupo Municipal Popular quiere plantearles. Esta mañana habéis presentado las alegaciones al presupuesto de esta anualidad. Creo que era el último día hoy para presentarlas, además, ¿no? Sí, ayer acabó. El 1 de julio era el último día y es cuando presentamos las alegaciones. Sí. Un presupuesto que, bueno, vosotros defendíais la necesidad de un presupuesto de cara ya a 2021, sobre todo por esta situación devenida de la pandemia del coronavirus. Defendíais, bueno, pues prorrogar las cuentas este año y ya empezar a trabajar en un presupuesto para 2021, ¿no? Pues efectivamente, pero bueno, no porque fuera una idea solo y exclusivamente del Grupo Municipal Popular en Burgos, sino porque es lo que se está haciendo en otras administraciones. Lo que pasa que aquí yo creo que la aprobación del presupuesto tenía un matiz diferencial. Y ese matiz diferencial era la fotografía que Daniel de la Rosa necesitaba junto con Ciudadanos, que escenificaba de alguna forma un acuerdo, y un acuerdo que hace que Daniel de la Rosa se vea de futuro, se siga viendo como alcalde. Yo creo que eso se había concretado o se había, bueno, pues circunscrito a la aprobación de un presupuesto y se estaba utilizando el presupuesto para eso. Se nos ha dicho que esta ciudad necesitaba un presupuesto, pero no es menos cierto que esta ciudad desde el 2017, con unas cuentas prorrogadas, ha conseguido seguir siendo líder en muchos aspectos y seguir avanzando. Los ciudadanos, si les hubiéramos preguntado, no hubieran sabido si el presupuesto está prorrogado o de dónde. No, ¿por qué? Pues porque los gastos corrientes se siguen prorrogando y las inversiones y los pactos que en este caso el Grupo Municipal Popular establecía o llegó con el Partido Socialista, se han ido acometiendo a través de modificaciones puntuales del presupuesto. A medida que íbamos acordando qué era bueno para la ciudad, pues íbamos haciendo una modificación de ese presupuesto prorrogado que nos permitía seguir avanzando. Nuestro planteamiento era que esa forma de proceder en este año tan complicado, al igual que en otras administraciones, nos hubiera posibilitado hacer ya hoy realidad algunos de los proyectos que todavía están esperando a la aprobación de ese presupuesto, pero en definitiva que están esperando a esa foto, que ya se ha producido, pero sin embargo el presupuesto de alguna forma, insisto, escenificaba esto. Muy probablemente, si se hubiera optado por hacer modificaciones al presupuesto que ya teníamos, las que necesitamos, igual que las hicimos, en ese pacto para la crisis, ¿qué hicimos? Incorporar en el presupuesto dinero para poder afrontar esas necesidades inmediatas. La Plaza de Santiago, si se hubiera incorporado ahí, con los remanentes que teníamos de otros ejercicios, de los ahorros del Grupo Municipal Popular, podría ser hoy ya estar licitándose y ser una realidad. Y sin embargo, ¿qué está esperando? A la aprobación de forma definitiva de este presupuesto. Hubiera sido mucho más sensato en septiembre, que es cuando hay que empezar a trabajar en el proyecto para el 2021, que entiendo que además en la ciudad, entendemos en la ciudad de Burgos, va a ser un año clave, en lugar de estar en este momento pues con este trámite, que lo único que está ralentizando es que el dinero llegue a las asociaciones, que las subvenciones de cultura sean ya una realidad. ¿Por qué? Porque tendremos que esperar muy probablemente hasta después del verano para que esto suceda. Es decir, un presupuesto, evidentemente, que es uno de los documentos más importantes. ¿Por qué? Porque de alguna forma plasma el proyecto de un gobierno para su ciudad. Concreta la materialización de eso que son ideas, que traslada en su programa electoral en realidades, con crédito para hacer la realidad. Pero claro, lo que no puede ser un presupuesto es un presupuesto que simplemente es para el gasto corriente, que ya está garantizado, y para las inversiones que ya están comprometidas, porque son las que se negociaron en el anterior mandato y que están comprometidas ya y que están licitadas y que están adjudicadas, y que lo único que recoge el presupuesto son las anualidades que corresponden al 2020, pero insisto, aunque no se aprobaran, estarían ahí. No tiene ningún sentido decir que esta ciudad necesitaba un presupuesto. Las inversiones nuevas se podían haber incorporado remanentes de forma inmediata
y ahora ya estaríamos funcionando, y así tendremos que esperar a septiembre. Es de lógica. Ahora, en lo que no puede convertirse en un presupuesto, para enlazarlo con las alegaciones, ¿no?, que realmente es lo que hemos presentado, es que el equipo de gobierno utilice el presupuesto para autosabotearse. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que están haciendo es cometiendo irregularidades en la tramitación de este presupuesto, irregularidades que, aunque suenen muchas veces palabras gruesas, claro, es que cuando no se cumple la norma son irregularidades o ilegalidades que no se deben de permitir. Y entonces lo que no tiene sentido es que si se quiere tramitar un presupuesto y se quiere ser lo más eficaz posible, vamos a hacerlo bien, para que no tengamos que echar atrás en el caso de que sea estrictamente necesario. Habéis hecho hincapié además en eso, en esas ilegalidades o irregularidades, porque bueno, pues incumple la ley de haciendas locales en varios ámbitos, ¿no? Estas cuentas según las plantea Partido Socialista y Ciudadanos. Claro, vamos a ver, el trámite de alegaciones y de información pública es bastante engañoso, porque normalmente los grupos municipales, los grupos políticos y cualquiera que esté legitimado para participar, para presentar alegaciones, pues suele utilizarse para decir, yo invertiría en esto otro, incluso para presentar tu propio programa electoral. ¿Qué sentido tiene que Ciudadanos o el PSOE pacten esto cuando resulta que hay estas cosas que se debieran de priorizar? Además, en este caso lo podíamos haber hecho nosotros. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos la responsabilidad de priorizar y decir sí y no, que eso siempre es muy duro y muy difícil, y lo entendemos ahora cuando lo tiene que hacer el PSOE. Este trámite está solo y exclusivamente pensado para 3 supuestos. Solamente en 3 supuestos se pueden admitir las alegaciones. Y no es para decir, haga usted esto o deje de hacer esto. No, ese trámite ya está pasado. En este caso, el artículo 170 del secreto refundido de la Ley de Haciendas Locales recoge 3 supuestos claros. Primero, cuando no se sigue la norma, no se siguen los procedimientos, es uno de los supuestos en los que se pueden presentar alegaciones. El segundo, cuando los ingresos y los gastos no coinciden, es decir, se está autorizando a gastar en mayor medida de lo que se va a ingresar. Es un problema porque eso inicialmente va a generar un déficit que en este momento está prohibido por la norma y por la normativa de estabilidad. Y en tercer lugar, cuando se incumplen compromisos con terceros. Solamente en estos 3 casos se producen irregularidades, incumplimiento de la normativa que justifican la presentación de alegaciones. Bueno, pues el pleno al 15 del gobierno de Daniel de la Rosa es que mira que es difícil incurrir en las 3 categorías de supuestos, pero en las 12 alegaciones que hemos presentado a lo largo de 17 páginas, entiendo que además bien fundamentadas, pues hemos detectado incumplimientos de las tres categorías. Podemos dividirlo en estas 3 categorías para que la gente bueno, pues nos vaya entendiendo un poco de lo que estamos hablando. Primero hablas de no seguir la norma y el procedimiento. ¿Cómo se ha incumplido eso? Bueno, mira, no seguir la norma y los procedimientos, lo mejor es poner un ejemplo. Por ejemplo, el Instituto Municipal de Cultura. El Instituto Municipal de Cultura es un organismo autónomo, y un organismo autónomo significa que tiene autonomía para tomar decisiones. Estas decisiones, ¿quién las toma? Su Consejo Ejecutivo. Y dentro de estas decisiones, lógicamente, las más importantes son 2, que es definir en qué quiere gastarse el dinero que se ha reservado para cultura, en primer lugar, en qué quiere gastarse el dinero y luego decidir la programación. Primero el crédito y luego la programación. Bueno, pues el Instituto Municipal de Cultura ha desaparecido desde que gobierna Daniel de la Rosa. ¿Por qué? Porque ni decidimos la programación, la deciden ellos unilateralmente, ni decidimos la contratación, la decide Nuria Barrio, en donde el 95% de los contratos en terminología socialista se hacen a dedo, es decir, contratos menores, que son los que ellos denominaban a dedo. Y luego, en último lugar, ni siquiera nos han permitido no aprobar el presupuesto, sino siquiera conocerlo. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos inicialmente presentaron al Consejo del IMC un presupuesto que sí que se dictaminó en el Instituto Municipal de Cultura. Bien, pilló por medio toda esta situación que hemos vivido de crisis sanitaria y entonces retoman de nuevo la aprobación del presupuesto. Pero claro, había que disminuir el presupuesto del Instituto Municipal de Cultura en 1 millón de euros. Ya dijimos que se estaba gastando 1 millón de euros en pan y circo, ¿vale? Pues entonces ahora es cuando han visto que efectivamente ese 1 millón de euros no procedía a gastarle. Lo normal que hubiera sido remitir el presupuesto, decir al Instituto Municipal de Cultura, oiga, tienen ustedes 1,5 millón de euros menos, reestructuren su presupuesto, decidan dónde quitan y dónde ponen. Y ese trámite no ha sucedido. ¿Qué va? No, Daniel de la Rosa
unilateralmente, con un informe del gerente del Instituto Municipal de Cultura, que tiene otras funciones, ha dicho de dónde quita y de dónde pone. Es decir, el Instituto Municipal de Cultura, con autonomía ya, no es que ni siquiera decida, es que no conoce del presupuesto hasta que no entra este trámite de aprobación provisional. Eso es desconocer los trámites que las normas recogen para conformar la voluntad, en este caso de aprobación del presupuesto, de un organismo autónomo que se caracteriza precisamente por la autonomía. Es decir, no respetar la autonomía de tus propios organismos, los que tú has creado para que la tengan, pues empieza a ser una situación complicada. Lo mismo ha pasado con Promueve. Eso te iba a preguntar, si solo ha pasado en el Instituto No, lo mismo ha pasado con Promueve, o lo mismo ha pasado o viene pasando con los distritos. En los distritos, la normativa que tenemos sobre participación ciudadana y sobre distritos recoge que el presupuesto tiene que regular unas cantidades, tiene que recoger unas cantidades para hacer frente a los gastos que tengan las juntas del distrito. Es que lo dice un reglamento. Es que hay que respetar esa advertencia de un reglamento que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los distritos en la ciudad de Burgos? Bien, los distritos, los miembros de las juntas de distrito cesan cuando finaliza el mandato. Nosotros pensamos que eso se iba a producir en un brevísimo espacio de tiempo. Ha pasado ya un año. Claro, y entonces, medio, bueno, casi. podía tener sentido el cese de quienes conformaban las juntas de distrito para ser sustituidos de forma inmediata en el mes de julio. ¿Qué es lo que sucede? Que en el mes de julio el equipo de gobierno, en este caso el Partido Socialista, trata de conformar los distritos, pero se ve la necesidad de adecuar la normativa. Entonces se dice, no tiene mucho sentido ahora elegir a los nuevos representantes de las juntas de distrito, que deberán de ser para 4 años, solamente por unos poquitos meses. Claro. Entonces lo que se hace es, esperemos a que, claro, pero una cosa es esperar y otra cosa es esperar un año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que son las juntas de distrito las que tienen que decidir en este momento sobre un porcentaje del 20% del presupuesto. Empezamos a pensar que de forma interesada se ha llegado a este momento sin estar conformados las juntas de distrito. ¿Y qué es lo que ha hecho Daniel de la Rosa en el presupuesto? Pues ha dicho, mire, de toda la inversión que he decidido para el distrito industrial, tanto para el distrito este, tanto para el distrito norte. No, eso no es lo que regula la normativa. Entonces, son incumplimientos, insisto, de los procedimientos, de las normas y de la tramitación de cómo se conforma la voluntad de los distintos órganos que tienen sus presupuestos y conforman el del ayuntamiento en su conjunto. Este es el primero de los incumplimientos, pero también hablabais de un incumplimiento en ese equilibrio de gastos y de ingresos, porque claro, ahora esta situación de crisis económica ha desbarajustado todas las cuentas, ¿no? Pues claro, efectivamente, pero aunque se ha producido un desequilibrio importante, volvemos a partir, es que se ha partido del presupuesto que estaba, del proyecto de presupuesto que estaba previsto para aprobarse de forma inmediata el 17 de marzo. Sí. Lo que pasa es que se declara la situación del estado de alarma y como consecuencia de eso no se puede aprobar el 17 de marzo. Entonces se ha seguido trabajando con el mismo documento y que se ha hecho, pues tratar de ajustar los ingresos. Ha habido una disminución de 5 millones de euros, pero es que esa disminución de los ingresos es evidente que, como está sucediendo en otras ciudades, pues la previsión, porque los ingresos son meramente una previsión, pero claro, es una previsión muy peligrosa, porque si tú la previsión la haces muy al alza, autorizas a gastar. Estás autorizando a gastar, estás dando la sensación al ciudadano de que se puede gastar y eso no deja de ser un engaño, porque si luego no consigues los ingresos, lo que tienes que hacer es declarar todos esos créditos no disponibles. Es decir, le estás diciendo vamos a gastar cuando lo apruebas, pero por el camino vas cerrando el grifo del gasto, con lo cual no deja de ser un engaño. Oiga, decida usted con carácter previo y priorice ante la situación que tenemos. Claro. Entonces, en el presupuesto se tiene que justificar la previsión de ingresos que se hace. Y es que es palpable que en los informes que acompañan al presupuesto no se ha contado con una previsión cierta, porque se recogen solamente las cantidades que se habían perdido hasta el 3 de mayo, que es el día que la tesorera hace el informe. La tesorera en su informe dice, no obstante, sería prudente esperar hasta que se inicie el proceso de desescalada para ver cuál es el efecto que va a tener sobre la recaudación de tasas y precios públicos. Y sin embargo esto, el 3 de mayo, cuando se informa el presupuesto por intervención a finales de mayo, no se tiene en consideración ni siquiera qué es lo que ha pasado desde el 3 de mayo hacia el 27. Ahora, claro, que ha pasado un mes y medio. Bueno, pues tampoco es para tanto, son 20 días. Bueno, claro, pero es que, para que os hagáis una idea, en el servicio de autobuses, transporte colectivo, se previó
un descenso de 800.000 euros, que era la recaudación que se había dejado de ingresar hasta el 3 de mayo, y es que en este momento ya tenemos 500.000 euros más. 500.000 euros más. Nosotros dijimos, hombre, nos parecen acertadas las previsiones que, por ejemplo, se han hecho en Valladolid, que con el doble de población, pues se ha previsto una disminución de ingresos de 5 millones. Claro, bueno, pero aquí en Burgos... lo nuestro estará entre 2 millones, 2,5 millones, pero no serán nunca 800.000, porque 800.000 era la cantidad cierta hasta el 3 de mayo. Entonces, claro, cuando te encuentras con un informe que recoge esas realidades y, sin embargo, no se hace una proyección, una estimación, pero es que estoy hablando solo de autobuses, pero es que, bueno, es que han salido los concejales a decir en el ámbito de deportes que es evidente que está descendiendo el número de usuarios de los distintos ámbitos deportivos, pero es que está sucediendo lo mismo en la gerencia de servicios sociales. Es decir, es evidente, no porque tenga la culpa el gobierno, sino que la situación de pandemia hace, bueno, pues que la gente se retraiga de participar en actividades deportivas. Para empezar, los aforos son del 25% menos, que hubiera podido ser un criterio. Oiga, mire, como los aforos permitidos son del 25% menos, pues vamos a reducir la recaudación en un B. No, nada de esto se ha hecho. ¿Por qué? Porque era necesario mantener los ingresos para seguir diciendo que se iba a hacer todo lo que no se va a poder hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que ahora hay prioridades. O sea, claro, hay que priorizar, y quien gobierna, claro que nos gusta. Lo que hemos hecho nosotros durante mucho tiempo, decir esto no se puede. Y el problema que tiene Daniel de la Rosa es que Daniel de la Rosa es el alcalde del tomo nota, pero no es el alcalde de lo siento, esto no se puede hacer porque hay unas prioridades que son las que el gobierno entiende que con la ideología que se considere. Pero lo que hay que saber también es, si quieres liderar, es responsabilizarte no solamente de lo positivo, sino también de lo negativo de gobernar. Además de todos estos proyectos, el presupuesto tiene que contemplar también bueno, pues partidas que ya estaban comprometidas en anualidades anteriores. También eso es un incumplimiento de las cuentas actuales, ¿no? Sí, eso estaría exactamente en los incumplimientos que se tienen en el tercero de los bloques, ¿no? En el incumplimiento de los acuerdos que se tienen con terceros. Y ahí estamos en el ámbito, por ejemplo, de las cantidades que hemos comprometido, por ejemplo, con CETAPSA. Con CETAPSA hubo que CETAPSA es la entidad que va a desarrollar una ampliación del Puerto Seco. El Puerto Seco y su ampliación desde el punto de vista de la logística es muy importante para la ciudad, y el ayuntamiento con otras entidades se comprometió a hacer unas aportaciones económicas entre el año 2018 y el 2020. Nosotros advertimos que en el presupuesto inicialmente que trataban de tramitar en marzo, que no estaba la previsión para el ejercicio 2020, y lo hicieron bien desde el punto de vista que tuvieron en cuenta nuestra consideración y cambiaron las anualidades, y la cantidad de 700.000 euros que había que aportar en el 20 la pasaron al 21. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora en el presupuesto, aunque sea el del 20, tienes que recoger ya por generar una imagen fiel, por dar una imagen fiel, el compromiso que tienes con CETAPSA en el 21, porque es un gasto plurianual. Claro. No lo vas a gastar en el 20, pero sí en el 21. Tiene que aparecer, no aparece. Con Patrimonio Nacional. Con Patrimonio Nacional nos comprometimos en el convenio de cesión del Parque del Parral, nos comprometimos a 48 meses después de la firma del convenio, nos toca ahora, el hacer una inversión en el cerramiento de las puertas del Parral, que no se quiere, porque el Patrimonio cumplió con su parte, invirtió 230.000 euros en la recuperación de la tapia. Ahora nosotros teníamos que poner en el presupuesto 250.000 para la reparación y poner las puertas. Que no se quiere porque este equipo de gobierno no quiere que lo negocie con Patrimonio y cambie el convenio. Claro. Pero mientras exista un título legítimo y un convenio, te ves obligado a poner esa cantidad en el presupuesto. ¿Qué pasa? Que no interesa, pero que no interese no quiere decir que no tengas otros mecanismos de poder hacer esto. Lo mismo sucede con el consorcio. Es que no se apuesta por la logística, pero es que tampoco se apuesta por la industria. El consorcio de Villalonquejar era fundamental el desarrollar una potentísima inversión para una nueva subestación eléctrica, porque la potencia eléctrica que ahora mismo tiene no es suficiente para la implantación de las empresas. Y nos comprometimos todos, creo que fue en octubre del 19, a hacer una aportación en el 2020 cercana a 2 millones de euros y de 700.000 euros en el 2021. En este caso sí que está previsto en el presupuesto,
esa inversión, pero con cargo a venta de patrimonio. Es decir, que hasta que no vendamos parcelas y hagamos líquido... Entonces, claro, si eso era complicado en marzo, ahora mismo, más, claro. ¿Cómo vamos a conseguir 2 millones de euros? Oiga, que esto es muy importante. Si no es por esta vía, ponga por otra los 2 millones, porque nosotros nos hemos comprometido con el consorcio a poner esos 2 millones y el consorcio les está esperando para poder licitar una inversión. Todos estos son títulos legítimos que con CETAPSA, con el consorcio, con Patrimonio Nacional nos hemos comprometido. Y la credibilidad del gobierno municipal, de alguna forma, claro, está en juego. Y si no, no pasa nada si no se quiere cumplir con esos compromisos, si se quieren reconducir, si se quieren priorizar, pero que lo que hay que hacer es las cosas bien. Modifique los acuerdos, modifique los convenios, porque si no, estás cometiendo legalidad. Hay otros compromisos con Fundación Octavo Centenario. No se entiende que con un compromiso que hay de todos los grupos políticos de hacer una aportación de 750.000 euros, estando en el mes que estamos, no se incorpore en el presupuesto. Es incomprensible. El desarrollo de los polígonos, que es un compromiso de todos los grupos políticos, es incomprensible que solamente se ponga 1.200.000 cuando todos estábamos de acuerdo que había que hacer actuaciones en AMO. Pero aquí sí que es cierto, aquí no podemos decir que sea un incumplimiento ni una ilegalidad. Son acuerdos internos que teníamos entre nosotros, que nosotros sí que cumplimos con el Partido Socialista, pero que el Partido Socialista ahora no quiere cumplir. ¿Por qué? Pues porque prefiere llegar a acuerdos con otros que les garantizan pues seguir en el gobierno. Carolina, se nos está acabando el tiempo. Pero ¿qué consecuencias pueden tener estos incumplimientos si no se toman en cuenta estas alegaciones? Bueno, vamos a ver, como hemos dicho yo, nosotros nos parece fundamental, las normas para mucha gente no son importantes porque lo más importante es la efectividad, pero si las normas son algo, las normas son garantías para los ciudadanos de que las cosas se hacen bien, porque las normas nos las autoimponemos nosotros mismos, porque son necesarias para una convivencia razonable. Bien, entonces, nosotros no queremos paralizar este presupuesto y es evidente que aunque estos sean incumplimientos graves, pues si no se tienen en consideración, que creemos que son lo suficientemente importantes para que se debieran tener, bueno, pues no se estimarán las alegaciones. Nosotros ya nos colocamos en ese escenario, ojalá que no sea así, esperamos que sí, pero nos vamos a colocar en ese escenario, que creo que es lo que nos preguntan. Nosotros siempre queremos arreglar las cosas en vía administrativa, porque entendemos que no tiene sentido judicializar la vía política, pero por otra parte entendemos también que las instituciones tienen que tener credibilidad y que cumplir las normas es fundamental, y que las normas están hechas para el Partido Popular cuando gobierna, para cualquier partido político, y no solamente están hechas para los demás, sino para los que tienen carné del Partido Socialista. Y para el Partido Socialista las normas también le afectan. Entonces creemos que es fundamental el cumplirlas. ¿Y qué es lo que haremos? Bueno, pues si no se estiman las alegaciones, lógicamente iremos a la vía contenciosa. Además que en el caso de la vía contenciosa se requiere informe del Tribunal de Cuentas cuando existe un problema de nivelación, de desequilibrio entre ingresos y gastos, y nuestro último objetivo es, lógicamente, bueno, pues que se cumplan las normas. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues que se declare la nulidad que no siga adelante no, que no siga adelante, no tenemos la capacidad de pararlo, pero que en el futuro, en un año o en 2 años, se declare la nulidad de todo lo actuado. ¿Qué consecuencias tendrá? Bueno, pues ninguna efectos prácticos. ¿Por qué? Porque el dinero de alguna forma ya se habrá gastado. Claro. Ninguna a los ciudadanos. Sí, posiblemente en hipotéticas responsabilidades que pudiera haber, pero ninguna de forma directa en los ciudadanos. Nosotros no queremos, desde ese punto de vista, entorpecer el desarrollo de actuaciones o de inversiones, pero sí garantizar que se cumplen las normas, porque, insistimos, nosotros desde la oposición, nuestro papel ahora es ser garantes del cumplimiento de la norma que nos afecta a todos. En cualquier caso tenemos 15 días, ¿no?, para ver si se estiman estas alegaciones. No, ellos tienen ahora mismo un mes para hacer el informe, y entonces, bueno, pues entendemos que con ese informe pues se llegará al pleno a últimos de julio. Bueno, no podemos decidir, lógicamente, sobre una decisión que es del alcalde, pero me imagino que él será el primer interesado de que antes de que se inicie el mes de agosto, que es el mes poco de vacaciones, ¿no?, en el ámbito municipal, pues esta historia quede ya cerrada definitivamente para que se pueda empezar a dar. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Carolina, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros de nuevo. Nosotros vamos a continuar.